Bueno, acá está un breve resumen de mi currículum. Mi nombre es Mariano Bengoa, soy ingeniero en alimentos recibido en la Universidad Nacional de Villa María, en la provincia de Córdoba, en Argentina. Soy licenciado en Tecnología de los Alimentos por la Universidad Católica de Córdoba. Soy diplomado en Sistema de Gestión de Calidad y Inocuidad Alimentaria del IRAM, que es el Instituto de Normalización y Certificación de la Argentina, junto con la Universidad Católica de Córdoba. Soy el auditor líder ISO 9001. Soy individuo calificado en controles preventivos para la ley FISMA de la FDA de Estados Unidos. Y actualmente estoy formándome como individuo calificado en defensa alimentaria, también para la ley de Estados Unidos, con el nuevo agregado de la IA Rule. En- bueno, hace ya desde el 2008 que trabajo en industrias lácteas, en esa es mi área de expertise, de la industria láctea. Siempre me dediqué a eso, sobre todo en la industria quesera y de dulce de leche. Soy auditor para algunas empresas como Black Belt, que hacemos control de exportación de carga, y para el programa mundial de alimentos para la empresa Cubco, que es Cuba Control acá en Argentina para las exportaciones a Cuba. En ISA también hace controles para Cuba, y QCS es una empresa que eh, realizamos auditorías para proveedores de Carrefour, Walmart, Hipermercados Libertad, Jumbo Discovea y creo que me falta uno, o son esos, no creo que, y La Anónima. Son todas cadenas de supermercados, algunas internacionales y otras de acá de la Argentina, y me dedico eh, independientemente como consultor, que es mi empresa que es Trustag, tanto en inocuidad como en calidad alimentaria y en, en el desarrollo y asesoramiento para producción de quesos y dulce de leche. He dado capacitaciones por la Universidad Nacional de Villa María, bueno, Paraíso Global Internacional, el Centro de Formación Profesional de ATIRRA, y para empresas que me han solicitado en capacitaciones Incompa. Ahí están mis contactos, son libres de escribirme, ya sea por WhatsApp, que estoy ahí en el grupo, por correo electrónico, vengo a mariana.gmail.com, o buscarme en el Instagram y en LinkedIn como Trustag. eh, Totalmente siéntanse libres, ya sea del tema de la capacitación que estamos dando o por alguna otra consulta, estoy a disposición. En este curso vamos a ver todos estos temas, una brevísima introducción sobre desde el control de la gestión de plagas, cómo fue, cómo se migró de lo que se hacía el control de plagas a de una gestión integral de plagas, ¿no? Eh, sí vamos a enfocarnos más en los tipos de plagas, los impactos en la industria de alimentos, luego cómo se inicia la gestión integral de plagas, cuáles son los pasos, cómo vamos a ir realizando, y acá ya el monitoreo, el análisis de datos, las acciones de corrección, contención y acciones correctivas, requisitos legales y normativos. En ese caso vamos a ver normativa internacional, requisitos legales de Argentina y Bolivia, y la ley FISMA de Estados Unidos, perdón, y lo que nos exigen hoy las normas internacionales de inocuidad como prerequisito de manejo integrado de plagas. Hay algunas particularidades que tiene la nueva BRC, FCC 22 y IFS, que son las tres más importantes del mercado internacional, y algo de SQF también vamos a ver. Y una vez que veamos todo esto, el último día sí vamos a ver cómo se gestiona un proveedor de servicios de gestión de plagas, ¿no? En- Normalmente en la industria trabajamos con un servicio tercerizado, eh, tiene sus ventajas eh, cuando la empresa es chica tener tercerizado el servicio, en- pero implica un trabajo desde la planta o desde eh, la organización en el control de ese servicio externo. No podemos quedarnos con que, bueno, lo hace otro y nos deja el certificado y ya está. No, hay que hacer un seguimiento, hay que controlar, hay que analizar ese proveedor
y si estamos dentro de una ISO 9001, hay que, o una FCC también, BRC también lo pide, gestionar como un proveedor, ¿no? Una evaluación de proveedores y ver si cumple con lo que nosotros solicitamos. Para empezar, esto arraiga como un control de plagas que se hacía en el control de plagas directamente una actividad reactiva, ¿no? Se veía la plaga y se controlaba normalmente con algún producto químico y este tipo de actividad nos traía ciertas consecuencias. Primero, que ya estábamos llegando tarde, ¿no? Era una actividad reactiva. O sea, veíamos la presencia y ahí salíamos a accionar. Pero ya teníamos el problema adentro de la planta, ya teníamos alimentos involucrados o en estructuras, infraestructura edilicia ya con problemas. eh, y esto traía aparejado gastos, ¿no? Tanto del producto o los daños materiales como de salir a controlar esta plaga. Y por supuesto la contaminación que implica utilizar productos químicos indistintamente ya sea dentro de la planta o en el área exterior. Luego esto migra al manejo de plagas, ¿no? El manejo de plagas que ya hablaba un poco de preventivo, si bien poco, ya se tenían algunas cuestiones, había monitoreo, había estaciones de control, pero normalmente se terminaba controlando con productos químicos, produciendo una contaminación y gastos, porque si bien se hacía un monitoreo preventivo y se seguía, normalmente las acciones volvían a ser como de control, ¿no? Ya identificábamos la plaga estando, si no en contacto con el producto, ya dentro de nuestra organización. Actualmente hablamos de gestión de plagas, gestión del manejo integrado de plagas, porque ya tenemos un montón de herramientas de la gestión, como puede ser una normativa ISO 9001, una 22000, alguna BRC, todo ese sistema de gestión que implican estas normativas nos permite no solo hacer una actividad preventiva, y por supuesto siempre está el control en caso de daños, ya empezamos a hablar de predictivos, ¿no? Como el mantenimiento predictivo pasa lo mismo en estos sistemas de manejo integrado de plagas, que nos permite, mediante la estadística, mediante información que vamos recopilando, saber hacia dónde van a suceder los brotes de plaga, en qué momento, dónde tenemos que actuar previo a que suceda, ¿no? Entonces, esas son las herramientas que nosotros tenemos que tener en cuenta para poder gestionar las plagas y no que sea un manejo o un control, ¿no? Esto también nos trae aparejado menos contaminación porque vamos a usar mucho menos productos químicos y por ende menos gasto. En esto acá se habla como el costo de la no calidad y ese gasto asociado al costo de la no calidad nos permite reducir eh, todas las acciones de estar controlando una plaga que ya tenemos un problema y estar monitoreando con mucha menos cantidad de cebos, con mucha menos cantidad de productos químicos, todo nuestro perímetro. Las más comunes plagas que tenemos en la industria, moscas, ácaros, polillas, cucarachas, palomas, roedores, eh, son las más comunes y las que vamos a ver en este curso. Y arrancamos con la pregunta número uno, ¿qué es una plaga? ¿Qué definimos a, para algo que se haya definido una plaga? Eh, ¿Qué me pueden decir ustedes? ¿Qué entienden por una plaga? Buenas noches, ¿me escucha? Sí, hola Rubén. ¿Cómo está? Buenas noches, Mariano. Bueno, Buenas plaga, noches. plaga está, bueno, está asociado a un tipo de cantidad, ¿no? A diferencia del vector, que es un individuo, plaga está asociado a una cantidad, a cantidad que ya pueda generarnos algún tipo de daño.
bueno, en el caso de plagas, yo creo que vector y plaga debería manejarse de similar manera, ¿no? Correcto. Muy buena definición, Rubén, muchísimas gracias. Cuando hablamos de plaga, como vector, tal cual decía Rubén, eh, puede transmitir enfermedades, contaminar, y utiliza los alimentos o productos elaborados, y eso se debe no a que sea uno, sino que es en cantidad, ¿no? Hay eh, mucha cantidad de algún vector que nos va a producir algún daño, ya sea edilicio, ya sea en el producto o ya sea enfermedades, y cuando nos sucede eso ya definimos una plaga, indistintamente de, eh, del vector que estemos hablando, ¿no? Porque una plaga puede ser moscas, puede ser roedores, pueden ser palomas o pueden ser perros, ¿no? Eh, Cuando tenemos una jauría dentro de una planta, sin lugar a dudas la podemos definir que es una plaga. Entonces, bueno, estas que no están controladas, por supuesto que no tienen las vacunas pertinentes, que eh, no están domesticados y rompen ciertas partes de la infraestructura, eh, consumen los productos y transmiten alguna enfermedad alimentaria, entonces la podemos definir como plaga. Eh, y, como bien decía Rubén, muchas plagas son vectores, ¿sí? Los vectores son los que transmiten enfermedades. Entonces, la gran mayoría de las plagas se consideran vector. No sé si hay alguna plaga que no lo sea, perdón, porque de alguna manera son capaces de transmitir alguna enfermedad. Entonces, eh, tenemos que definir que todas las plagas son vectores y además, bueno, producen los daños a la infraestructura y al alimento que estamos elaborando. ¿Sí? Para el desarrollo de una plaga necesitamos la tríada que se llama, que es presencia de agua, alimento y refugio. Sin esas tres condiciones, una plaga no se va a desarrollar. Entonces, en la industria, estas tres condiciones hay por mayor, ¿no? Siempre tenemos agua, ya sea agua potable que viene de grifo o alguna acumulación, puede ser también del mismo alimento, presencia de alimento, sin lugar a dudas, y refugios, porque en las plantas tenemos un montón de lugares que son óptimos para el desarrollo de estas plagas, que pueden ser motores de equipos, en, en lugares oscuros, entre los palets, debajo de un equipo que es difícil de limpiar, en los techos, no me sale la palabra ahora, en los cielos rasos, ¿no? Muchas veces pasa que encontramos cuando estamos haciendo una auditoría que en el techo donde pasa todo el cableado o todas las tuberías de servicios, uno se sube a hacer a hacer una inspección, nos encontramos con la presencia de plagas. Sí, Rubén. Mariano, bueno, en algún lado leí también de que los accesos son algo que va relacionado con este diagrama que muestras, los accesos que se le permite a las plagas. Correcto, sí, que haya el acceso, o sea, tiene que existir la posibilidad de que ingresen, ¿no? Estas plagas, que haya un acceso disponible para que estas plagas puedan tener estas tres condiciones. ¿Sí? Nosotros decimos que solamente estas tres condiciones son necesarias porque sin considerar el acceso podemos tener esta tríada en las inmediaciones de la planta o de nuestra organización, y que estén cerca ya pasa a ser un problema, porque dependiendo, por supuesto, de la plaga que sea, en algún momento nos van a traer algún problema, ya sea en el ingreso o egreso de producto, con el transporte, con las personas, eh, con el almacenamiento pueden ingresar, ¿no? Y
es básicamente que es intrínseco. Si está en las inmediaciones, termina dentro de la planta o adentro de nuestro lugar de trabajo que queremos evitar que se encuentre. ¿Cuáles son, perdón, cuáles son los riesgos de las plagas? Primero, la propagación de enfermedades, ¿sí? ¿Desde dónde van a propagar enfermedades? Normalmente de los intestinos o la piel, pero las moscas, por ejemplo, lo hacen desde sus patas o de sus alas, las cucarachas también. En el caso de los ratones o roedores en general, lo hacen tanto desde sus intestinos como desde su parte exterior, o desde el traslado de material, ¿no? Cuando en los roedores tienen la capacidad de levantar cosas y llevarlas, lo mismo pasa con algunos insectos o las hormigas que trasladan mercadería de un lado a otro, y ese traslado nos puede traer alguna enfermedad, alguna contaminación hacia nuestro producto. Eso hay que tenerlo presente también porque pasa muchas veces que cuando trabajamos con establecimientos libres de gluten o en el caso de establecimientos mixtos o que trabajan con ciertos alérgenos, la propagación de enfermedades de contacto cruzado se puede dar por estos microorganismos, estos organismos, perdón, no microorganismos, que trasladan mercadería de un lado a otro y si no los tenemos bajo control, nos pueden hacer generar un dolor de cabeza muy grande. El daño a la propiedad, por supuesto, ¿no? El daño a la infraestructura, rotura de cables, de cañerías, de tableros. Es muy normal encontrar cuando ya está fuera de control alguna plaga que se alojan sobre todo en los tableros porque hay calor, hay oscuridad, son difíciles de limpiar, entonces pueden anidar muy bien, que terminen rompiendo todo ese tablero eléctrico y haciéndonos daño el equipamiento que controla. Por supuesto, la contaminación de superficie de trabajo y alimentos. Ni hablar en que aparezca alguna plaga en algún producto ya en el consumidor, nos trae una opinión pública adversa y de reputación, ¿no? Eh, Pocas cosas son tan desagradables para el consumidor como encontrar una mosca en, en algún producto listo para el consumo, ni hablar un roedor o una cucaracha, ¿no? Pero lo más normal es que aparezcan moscas en productos y eso bueno, trae una opinión pública adversa, un problema de marca, que puede incluso llevar al enjuiciamiento y cierre, ¿no? de la planta elaboradora. Y por supuesto, cuando hay un lugar de desarrollo de plagas muy grande, el personal se va a sentir incómodo y van a empezar a traer problemas eh, dentro de la organización debido a la presencia de plagas. Entonces, son todos los problemas, todos los riesgos que nos trae asociado cualquier plaga. Tipos de plagas. Tenemos roedores, los más comunes son la rata noruega, el ratón negro y el ratón doméstico. Estas tres especies son las más comunes que podemos encontrar en la industria en esta zona de Argentina y Bolivia. Eh, Nos hacen desastres de un montón de lados, que ahora ya vamos a verlo. Cucarachas, la cucaracha americana, alemana y oriental son los tres tipos más comunes que también encontramos. Moscas, eh, tenemos un montón de variedades, de familias de moscas. En el caso de Bolivia aparecen las tres primeras, en el caso de Argentina se suma la toxotripana, son normales en esta zona, entonces hay que combatirlas a todas y hay que conocer cómo se comporta cada una. Y otros insectos como ácaros, polillas o escarabajos,
entre otros. Podemos hablar de hormigas, termitas, bueno, un montón más. También tenemos las aves, gorriones, estorninos, tordos, gaviotas, palomas, y otros vertebrados como presencia de gatos, pumas, zorros, murciélagos. Acá también entrarían los perros, en el caso de que haya, ¿no? Estas serían todas las plagas más comunes en la industria de alimentos, o los servicios de alimentación también están incluidos. Vamos a empezar con los roedores, que tienen un ciclo tienen unas características muy importantes, perdón, que ellos tienen una alta capacidad de adaptación, ¿no? Los roedores se adaptan rápidamente a cualquier lugar. Entonces, ¿qué les da la adaptación? Una alta tasa de reproducción. Eh, los roedores tienen la capacidad de reproducirse muy rápidamente. Entonces, al adaptarse y reproducirse, ya nos empiezan a hacer un problema muy rápidamente. Tenemos que controlar que eso jamás suceda. Primero, que no suceda la adaptación, y si sucede, que la reproducción se elimine ahí. O sea, en el ciclo nosotros tenemos que siempre evitar la adaptación. Luego, si ya los tenemos adaptados, ir a combatir la reproducción para luego eliminarlos y que no estén dentro de nuestro perímetro. Se guían por los 5 sentidos, sobre todo el tacto. Tienen una alta capacidad para oler, ver, escuchar, y sentir con las manos y con la nariz. Es muy impresionante la capacidad del tacto que tienen. Transmiten un montón de enfermedades, contaminan un montón de material rápidamente, porque van trasladando con sus patas, con sus pelos, con la cola, con sus heces. Contaminan un montón muy fácilmente y producen daño a la infraestructura, porque con esa capacidad de roer que tienen debido a sus 2 dientes, van rompiendo todo lo que encuentran en su paso para poder hacer sus madrigueras o sus pasos para trasladarse. En algunas características de las distintas especies es que, por ejemplo, la rata noruega come casi 10 veces su peso por día. Es un montón. Estamos hablando de que casi pueden consumir entre 3 y 5 kilos de comida por día. Comen cualquier cosa, son omnívoras, pero comen absolutamente de todo, pero tienen una preferencia por los cereales. Sí o sí, están obligados a tomar agua todos los días. Ese es un dato muy importante a la hora de tomar el control, salvo, como dice ahí, que la comida sea extremadamente húmeda. Muchas veces usamos eh, cuando ponemos los atraparroedores, ponemos, en el caso de las industrias lácteas, en las queserías, sobre todo, que el producto tiene bajo contenido de agua, se pone una fruta dentro como atrayente, ¿no? Una manzana, una naranja. Entonces, la búsqueda de agua, o sea, los lleva a esa fruta y quedan atrapados dentro del atraparruedas. Son muy exploradores, pero le temen, o sea, tienen neofobia, le temen a nuevos objetos. Entonces, cuando uno organiza y mantiene limpio y va organizando los sectores, no les gusta ese tipo de cosas a los roedores en general. Viven en el exterior normalmente, pero ¿qué pasa? En invierno, normalmente buscan ingresar por la búsqueda de calor, ¿no? Siempre el problema más grande que tenemos de roedores es en esta época del año, eh, que buscan el calor de la industria, de la planta, de las cocinas. Es lo más común. La rata negra, por el contrario, es una excelente escaladora, ¿sí? Es la que encontramos normalmente en los techos o en los pasacables. Es la rata que más encontramos en la industria. Bueno, el ratón doméstico es un problema en otoño e invierno, como les decía, normal en la rata.
y puede sobrevivir el ratón doméstico con alimentos que tengan tan solo 15% de humedad, ¿no? Súper bajita la humedad del alimento, entonces ya este es un problema mayor. Normalmente nocturnos, si nosotros encontramos un roedor en el día es porque está perdido, ¿no? Le decimos que está perdido es porque o consumió el veneno que se le puso y el veneno que se le pone ataca al sistema nervioso normalmente y salen desesperados porque no saben dónde están. Y cuando uno se encuentra un roedor dentro de una planta de día y encuentran al humano, les agarra un paro cardíaco y se mueren del susto, ¿no? Es muy normal que pase eso, de encontrar un roedor que se muera cuando ya consumió el veneno. Bueno, como les decía, todos tienen dientes incisivos grandes y estos crecen infinitamente durante toda su vida. Esto es muy impresionante porque el roedor, si no roe, se mueren porque los incisivos crecen tanto que se les salen o se lastiman mismo o cuando caminan se hacen mal. Entonces están obligados a roer para desgastar sus dientes. Y como les decía, bueno, pueden causar daños en los edificios, en el tendido eléctrico y las cañerías. Son realmente destructores. La rata negra, acá le traigo algunas características, miden entre 35 y 45 centímetros, pueden ser de color negra o gris, gris oscuro normalmente, son flacas, ¿sí? Son las ratas flaquitas, tienen orejas muy grandes, tienen los ojos grandes y la nariz en forma puntiaguda, como si fuese un cono. El ratón doméstico es el más chiquito de todos, mide entre 15 y 19 centímetros, tiene también la nariz puntiaguda, pero ya los ojos son más pequeños. Y a diferencia de la rata negra, tiene orejas anchas. El cuerpo también es delgado y esta sí es gris oscura, no puede ser negra, este ratón. La rata noruega, que es la marroncita, normalmente se define como café o rojiza, pero cuando uno la ve en la planta, la identifica como que es marrón. Tiene los ojos más chicos, tiene la nariz redondeada a diferencia de las otras, tiene orejas pequeñas. Fíjense que mide casi como la rata negra, un poquito más chica, entre 32 y 46, y tiene un cuerpo grueso y pesado. La rata, sí, perdón. Eh, Fíjense que la rata negra es una de las más largas, pero tiene un cuerpo ligero y delgado, es lo que le permite andar por las alturas, ¿no? Esta es la que encontramos en los techos, en los pasacables, en las columnas. Esta es la trepadora. Esta, como es más pesada, es de piso. Y este también es de piso. Si bien puede trepar algo, por excelencia la rata negra es la que más trepa. Transmiten un montón de enfermedades. En todas estas, acá yo les pongo en la lista, transmiten tanto bacterias como virus y parásitos. Es impresionante la cantidad de microorganismos que carga un roedor, ¿no? Los brotes de hepatitis que ha sucedido acá en el sur de la Argentina y de tuberculosis por la rata y leptospirosis son realmente alarmantes en ciertas épocas del año. Hubo un montón de casos en el sur de la Argentina, al hacer tanto frío, en la época de invierno buscan sí o sí los servicios de restauración, de restaurantes y servicios de comida y alimentos, normalmente porque hay poca industria de alimento en el sur de la Argentina, entonces sí hay una rica servicio de alimentación, ¿no? Hay una buena cantidad de restaurantes, servicios de comida, catering y demás, entonces ahí es donde empieza el problema más grande. Fíjense, saltan hasta 90 centímetros, o sea, tiene una capacidad de salto muy largo, y eso es lo que les permite que sean difíciles de atrapar cuando uno no las tiene controladas. Hacen cuevas de hasta 1,20 m de profundidad. Cuando uno va a hacer un control en campo de plagas,
se notan claramente los huecos de las madrigueras, de las cuevas, de los roedores, y uno arroja veneno y sabe que, o sea, se puede tirar un montón porque 1,20 m es muchísimo de profundidad y inmediatamente empiezan a salir. Cuando uno les tira veneno, inmediatamente empiezan a salir. No son migratorios. ¿Qué es esto? A diferencia de las aves, donde están, se quedan. Y lo que hacen, sí, es buscar refugio en invierno y, de nuevo, el fresco, por así decirlo, en el verano. Dan luz cada 22 días y pueden dar de 5 a 14 crías dependiendo la especie. O sea, nosotros arrancamos con 2 roedores, a fin de mes ya tenemos 16, al mes siguiente tenemos 16 por 14, o sea, ya, perdón, 8 por 14, y así, ¿no? Es totalmente tremendo el desarrollo de estos roedores. Y pueden tener de 2 a 7 partos por año y viven entre 3 y 7 años. Entonces es un montón la cantidad de individuos que se desarrollan en muy poco tiempo. Algunos datos, perdón, algunos datos interesantes de los roedores, que 20 ratas en 15 días consumen 50 kilos de alimentos, ¿sí? Contaminan 700 kilos y se recuperan 250 cada 1000 kilos de producto. Fíjense, en 15 días de los 1000 kilos que teníamos, recuperamos 250. O sea, perdimos el 75% de la producción solo con 20 ratas. A lo largo del mes, ¿no? De los 1000 kilos, eso por supuesto no recuperamos casi nada. Y no tenemos 20 ratas. Normalmente es mucho más la cantidad de roedores que, que anidan o que se desarrollan alrededor de una planta o de un nido. Seguimos con las cucarachas. Les puse el protagonista de Alien versus Monstruos. Porque para una cucaracha así era como muy fuerte. Hay más de 3.500 especies, sabemos que son una de las más fuertes de los insectos más resistentes del mundo. Se cree que están desde millones de años en la Tierra. Tienen alta capacidad de adaptación y generan resistencia. Esas son características muy importantes. Y sobre todo, la cucaracha alemana, que ya la vamos a ver con sus características, tiene enzimas desintoxicantes que permite descifrar la composición del insecticida y generar resistencia. Eso es un gran dolor de cabeza, por eso combatir cucarachas siempre es mejor evitar que ingresen y el desarrollo dentro que salir con productos químicos, porque a corto plazo ya no tienen eficacia. Acá todas las variedades más comunes de, de las cucarachas, cuánto demora su desarrollo embrionario, ¿no? Fíjense, la alemana produce entre 4 y 8 otecas, que cada una tiene entre 30 y 40 huevos y en 22 días se hace el desarrollo. Después, en 1 o 4 meses, ya está en su edad adulta y viven hasta un año, ¿no? Este es un dato muy importante porque en muy poco tiempo, igual que los roedores, se desarrollan un montón. En la oriental y la americana ya demora 60 días su desarrollo embrionario. Eso eh, nos da un poco de ventaja. Y tiene de 1 a 2 años para el desarrollo que llegar a la edad adulta, ¿no? Del postembrional. ¿Qué enfermedades nos traen las cucarachas? Bacillus, o sea, todos los microorganismos que están asociados, Campylobacter, Clostridium perfringens, Enterobacter, Escherichia coli, Klebsiella, Mycobacterium, Nocardia, Proteus, Pseudomonas, Salmonella, Serratia, Shigella, perdón. Fíjense la cantidad de microorganismos que están asociados a las cucarachas. Impresionante, transmiten de todo tipo de enfermedad y por lo tanto contaminan una cantidad tremenda de productos con cualquiera de todas estas
bacterias que tienen encima. Acá están las dos, cucaracha americana y la cucaracha alemana, que son las dos más comunes. Muchas veces se confunde a la alemana con que es una cría de la americana, pero no, son distintas, tienen distinto color, ¿sí? Fíjense que esta es la cabeza negra, esta es la misma cabeza del mismo color del cuerpo, esa es como la diferencia mayor. Estas son más doradas y estas son más oscuras, son más marrón oscuras. La cucaracha americana la encontramos en alcantarillado, desagües y cámaras de aire, mientras que la alemana en zonas calientes y húmedas, las maderas, papel y motores. Esta la encontramos más en la cocina, ¿sí? Esta normalmente está en la cocina y esta la encontramos en el baño de nuestra casa. Así sería la definición rápidamente. La esperanza de vida, entre 90 y 706 días, ¿sí? En el caso de las hembras, 90 a 362 en el caso de los machos. Para la cucaracha alemana, de 200 a 303 días. Y en los machos lo mismo, el mismo tiempo. Produce la americana entre 6 a 14 otecas, con 14 y 15 huevos cada una, mientras que la alemana pone menos otecas, pero con mucha más cantidad de huevos. La incubación, 44 días versus 28 días, más o menos lo que le mostraba en la tabla recién. Este es de otra bibliografía, por eso hay pequeña diferencia, pero rondan en los mismos números. Ahora, la mosca doméstica, que es una de las mayores amenazas a la salud pública, se encuentra asociada a diarrea, septicemia, salmonelosis, estafilococcus. Sí, Andrés. Ah, muy bien. Meningitis, hepatitis, poliomielitis, un montón de enfermedades transmiten al igual que los roedores y las cucarachas, se alimentan de heces y desperdicios, transportan patógenos en sus patas y pelos, piezas bucales y por la regurgitación y la deyección, ¿no? O sea, transmiten un montón de enfermedades y contaminan un montón ya con todo su cuerpo. Tienen 4 estadios, que es huevo, larva, pupa y adulto, y dura entre 3 y 7 días. O sea, a lo largo de una semana ya tenemos una nueva camada de moscas. Demora 10 minutos y la hembra deposita los huevos. En un solo ciclo pueden poner hasta 500 huevos y se puede repetir entre 3 y 4 veces durante su vida adulta. La mosca doméstica vive entre 15 y 25 días. Son entre 6 y 7 milímetros, la hembra siempre es mayor que el macho, y las larvas emergen el mismo día que son puestos los huevos. Entre 4 y 13 días, después se convierten en pupa y entre 3 y 15 días emerge el adulto. Entonces, ¿qué nos dice esto? Normalmente, cuando nos encontramos con el adulto, quien generó a ese adulto ya se murió, ¿no? Está dentro de su ciclo final de vida. Entonces siempre tenemos recambio de moscas de este insecto cuando estamos trabajando con ellos. Prefieren alimentarse de líquidos, ¿sí? O semilíquidos, pero esto es una de las cosas más complicadas que tienen las moscas, es que cuando están secos los productos, vomitan sobre ellos para humedecerlo. Y acá es donde generan una gran cantidad de contaminación, ¿no? Por otro lado, casi permanentemente están eliminando desechos fecales y una mosca puede excretar unas 60 veces por día, ¿sí? 60 veces por día y regurgitar en más de 30 ocasiones. Esto es muy grave, digamos, pensando en la contaminación. Fíjense, bueno, acá está regurgitando y después absorbe los nutrientes que obtiene a través de ese líquido que ella misma regurgita, y a medida que va regurgitando también va alargando heces. Cuando uno ve presencia de moscas en superficies, los puntitos que ve, que normalmente son marrón oscuro, esos son heces, y los que son más
en color caramelo, color marrón claro, son las marcas de la regurgitación. Otro de los temas es su permanente limpieza, ¿no? Ellas se mantienen constantemente limpias. Vieron que hacen las moscas como se ve en esta foto, que mueven sus patitas delanteras para poder limpiárselas, ¿no? Como van de un lugar a otro, se llenan todos sus pelitos de las partículas del ambiente y les empieza a molestar para sentir las vibraciones, el tacto que ellos utilizan con las patas y les complica orientarse esto. Entonces se tienen que limpiar constantemente las patitas delanteras para poder seguir orientándose y seguir alimentándose. Lo mismo hacen con sus alas, como se ve en esta foto, para no, la cantidad de impurezas, fíjense, o sea, son tan pequeñitas que esas impurezas hacen que sus alas empiecen a pesar y empiece a complicar su vuelo. Entonces van manteniendo todo esto, como dice acá claramente, contribuye a la diseminación, ¿no? De un montón de partículas normalmente patógenas y que generan contaminantes. Cuando hay una pequeña brisa, esto ayuda a la dispersión de las porquerías, vamos a decirlo así, que tienen en sus alas y en sus patas. Una mosca puede volar hasta 10 kilómetros a la redonda, entonces va trasladando patógenos por todos esos lugares. Acá tenemos las dos moscas más comunes, que es la mosca doméstica y la Fania cunicularis, en su color, el tamaño de la mosca doméstica un poquito más grande, y el suctor que tienen es mucho mayor el de la mosca doméstica que el de la Fania, pero los dos lo tienen. Acá están las dos principales. Ácaros. Los ácaros tienen un montón de complicaciones, no solo como contaminante, como destructor de, de alimentos, sino que se trasladan enfermedades alérgicas, ¿no? Asma, rinitis, dermatitis de contacto. Es un grave problema para la salud pública. Se entiende que entre el 10 y el 20% de la población mundial tiene asma o rinitis o dermatitis, y alrededor del 6 o el 8% de los niños tienen algún tipo de alergia alimentaria, ¿no? No quiero entrar en este tema porque no aplica el curso, pero sí, con respecto a los ácaros, hay que tener presente que nos puede generar una reacción de alergia tanto al consumidor como a nuestros colaboradores que están dentro de la planta. Los ácaros de los productos almacenados son comunes en las zonas rurales, ¿no? Normalmente, y se encuentran en trigo, maíz, avena, cebada y sus productos, alimentos animales, heno, paja y en el polvo de instalaciones de procesamiento y almacenamiento de granos, ¿sí? Buscan todos los productos que son en polvo, ¿no? O que son granos. Eh, ¿Qué pasa cuando tenemos acá para nuestro operador? Si tiene alergia, por la inhalación misma del polvo o del ambiente, es donde nos empieza a generar la alergia, ¿no? Ya sea que estén vivos o muertos, o sus productos de metabolismo, y ni hablar de las heces. En los alimentos, causa pérdida de calidad. Ese es uno de los temas más importantes que tenemos con respecto a los ácaros, porque primero que en el caso de los granos los pican, ¿no? Les empiezan a hacer huequitos y empiezan a perder tanto su calidad nutricional como su vida útil. Y bueno, acá justo composición nutricional, pierde el poder germinativo, bueno, y las enfermedades respiratorias. También puede causar enteritis aguda mediante bacterias y hongos que son vectores. Dentro de los ácaros pueden trasladar otras bacterias que nos van a producir alguna otra enfermedad.
fíjense que hay más de 48.000 especies de ácaros. Aquellos que son los que viven cerca de los humanos son los de mayor interés, ¿no? Un ácaro tarda aproximadamente 30 días en desarrollarse de un huevo para convertirse en un adulto y vive en promedio 4 meses en condiciones ideales de temperatura y humedad. Y una hembra produce entre 50 y 80 huevos durante toda su vida. Los ácaros producen sustancias con actividad biológica que incluyen enzimas hidrolíticas y no hidrolíticas, ¿sí? Fíjense, esto es uno de los temas que complican a la hora de su capacidad alergénica, es la actividad biológica que tienen por la cantidad de enzimas, proteínas que transportan y generan mucha cantidad diferente de acuerdo a la especie. Fíjense que la literatura nos habla de 24 grupos de alérgenos, entonces, sí, ¿no? Bueno, porque hizo ahí, bueno, seguimos. Bueno, la literatura nos habla de 24 grupos de alérgenos. ¿Qué nos quiere decir que hay 24 grupos de alérgenos que generan los ácaros? Es que es muy difícil determinar cuáles de todos esos grupos de alérgenos es el que tenemos presente en la planta, es el que nos puede producir un daño. Entonces no podemos tener controlada la presencia del alérgeno si no eliminamos al ácaro. Los ácaros de productos almacenados infestan productos que contienen grandes cantidades de almidón, por eso les atraen mucho a los granos, o glucógeno, ¿no? Normalmente. Usan el almidón como fuente de energía y a través de sus alfa-amilasas y alfa-glucosidasas. Algunos estudios han demostrado que la actividad enzimática está presente en especies distintas de ácaros de almacenamiento y que pueden utilizar almidón, amilopectina, alfa-glucósidos para obtener energía de los granos. Entonces, hay tantas especies y cada uno puede desarrollarse de distintas maneras y pueden generar distintas enzimas para alimentarse de los granos que hay. Entonces, por ahí podemos tener una cantidad grande de especies dentro de nuestro depósito y nos genera varios dolores de cabeza. Los ácaros de los productos almacenados pueden destruir el germen de los granos, que disminuyen su calidad, ¿sí? Tanto sanitaria, nutricional y las vitaminas B y el hierro. Bueno, vuelvo a repetirnos, los ácaros pueden causar pérdida de cantidad, o sea, en peso en algunos cereales. Y una de las características que nos genera cuando tenemos ácaros es la presencia de un olor muy característico debido a la presencia de los lípidos que generan estos ácaros y excretan, ¿no? Y se siente un olor muy particular en los depósitos de granos donde hay ácaros presentes. Se siente mucho, es muy característico. Cuando uno ingresa a un depósito donde tiene normalmente harinas o alguna fécula, se siente muy claramente la presencia de ácaros por los lípidos. Entonces uno dice que hay olor a ácaro. Las polillas. Las larvas de polillas pueden causar daños tremendamente debido a la alimentación, o sea, se alimentan también de los productos que tenemos almacenados, pero también la presencia de las telas que generan, las telillas que se llaman, y sus eyecciones, ¿no? Y esto lo hacen cuando tenemos larvas. Cuando una vez que son adultas, los adultos no generan problema en los productos almacenados porque generalmente se separan del lugar, van a lugares más oscuros y se alimentan de líquido, ¿no? O incluso no se alimentan. Las telillas pueden cubrir completamente la mercancía y bloquear máquinas y conductos. Es eh, muy común encontrar en las empresas que procesan cereales para hacer alimento balanceado para animales, encontrar este problema, la presencia de mucha tela, mucha telilla de las polillas que cubren completamente los cereales o bien
se empiezan a encontrar rastros de los filtros que se ponen, porque uno pone filtros para que pase cierto tamaño del cereal que tenemos que procesar y se empiezan a compactar, ¿no? Estos cereales se empiezan a pegar uno a otro debido a las telillas estas y hacen como si fuesen en, en un gusano de seda, así como de esa manera empiezan a generar unas obstrucciones bastante graves para el, en el equipamiento, ¿no? Y termina rompiendo cañerías o bombas y demás. Tenemos dos polillas. Sí, Marcela. ¿En qué época del año donde se acentúa más la presencia del tipo de polilla, sobre todo de la harina, por ejemplo? Porque así como las moscas, aquí en Bolivia, digamos, por el Sí, azúcar, cuando empieza a elevarse las temperaturas en septiembre, octubre, noviembre, que estamos en primavera, hasta llegar verano, es donde se ve más presencia de moscas. Pero estas polillas, por ejemplo, como bien decía, son más atraídas por los cereales. En la empresa donde yo trabajo, trabajamos con productos en polvo, pero es cacao. Y el sí, tipo de polilla que tenemos identificada en nuestras trampas ahorita son polillas de la harina. Entonces me llama la claro. atención, no sé en qué época del año, en invierno, verano, no sé dónde La, se... la po- sí, la polilla de la harina, ya sea de la India o la Mediterránea, cualquiera de las dos, eh, prefieren en temperaturas cálidas. Entonces siempre tendi- normalmente la vamos a encontrar más en épocas de calor que de frío. Pero ¿qué pasa? Adentro de los lugares normalmente se mantiene una temperatura óptima para el desarrollo, para que aparezcan. A diferencia de la mosca es raro que que genere sus huevos dentro de la planta, ¿no? Mientras que la polilla sí, la polilla se desarrolla en el mismo lugar donde va a comer. Entonces ese es el problema. Nos hace un nido, por así decirlo, en el almacenamiento propiamente dicho, mientras que la mosca lo hace afuera de la planta y después ingresa. Entonces, la polilla, si hay un huevo dentro de un costal de harina o de algún cereal o del cacao, se va a desarrollar indistintamente la época del año que sea, ¿no? Entonces, ese es un problema. La podemos encontrar durante todo el año, dentro de la planta, durante todo el año. Eh, con más frecuencia en verano que en invierno, pero está. Acá, bueno, algunas características. Acá está cómo es su cuerpo, la cabeza y demás. Y las pequeñas diferencias entre las dos polillas, la mediterránea y la india. Las dos son las polillas de la harina. Eh, el apareamiento tiene lugar inmediatamente después de emerger el adulto y la puesta de hasta 350 huevos puede quedar adherida a diferentes alimentos mediante una secreción pegajosa. Esto es lo que nos empieza a generar, junto con la telilla, obstrucciones de equipos, ¿no? Los huevos eclosionan entre 4 y 28 días después y la larva, esto depende de la temperatura ambiente, de color blanco o rosado, tejen tubos de seda en los que viven, ¿no? Las larvas completan su desarrollo después a 3 a 5 mudas que llegan a tener entre 15 y 19 milímetros de longitud. Acá lo que les decía recién de los adultos que se alejan del alimento y se van a rincones oscuros, ¿no? En climas templados las polillas hibernan como larvas, pero a diferencia de otras especies suelen permanecer en los alimentos. Acá está el problema. En- oh, perdón. En- Suelen permanecer en los alimentos. Entonces las podemos tener durante todo el año. La polilla india producen hasta 500 huevos en vez de esta que producen 350. Y bueno, son color blanco grisáceo, por eso también se llama polilla gris, también se suele llamar, de 1 a 18 días. Y las larvas deambulan por el alimento y lo cubren con seda, ¿no? Con la telilla esa que le decía. Depende del tipo de alimento, generalmente son blanquecinas, aunque pueden tener matices de color marrón, rosado o verde. Y las larvas completan su desarrollo de 4 a 7 mudas. O sea, tienen más mudas con una longitud de 12 milímetros, son más chiquitas.
el alimento y las condiciones ambientales influyen sobremanera en la fase larval, de forma que el desarrollo puede durar de 13 a casi un año. Una vez maduras, las larvas abandonan el alimento y tejen gruesos capullos, que es donde se desarrolla la pupa. Los adultos emergen después de 12 a 43 días y las polillas pueden hibernar como larvas en estado de diapausia dentro del capullo de seda. O sea, acá es donde tenemos el problema de las polillas, que cuando está frío hibernan, ¿no? Pero están vivas. Entonces, cuando vuelve a haber condiciones de desarrollo, salen del capullo de seda y comienzan a desarrollarse. Esta es la polilla india de la harina, acá están las características, y la polilla gris también. Las palomas. Algo que tenemos bastante problemas en la industria porque no se puede considerar a la paloma como plaga, si bien tiene todas las condiciones. En Argentina, y me comentaron también la otra vez en una de las capacitaciones, que en Bolivia sucede lo mismo, hay una ley que protege a las palomas por ser símbolo de la paz. Entonces, no se pueden eliminar tan fácilmente, si bien ahora hubo acá en Argentina algunos decretos que permitieron eliminar palomas de edificios públicos, fue solo para la provincia de Buenos Aires, entonces, bueno, son bastante complicados su gestión. Esta plaga, perdón, las palomas, no vamos a decir plagas para que no se malentienda, cumplen todos los requerimientos para ser definidas plagas. Producen daños de la infraestructura, transportan enfermedades y hacen daños en el producto, ¿no? Entonces, las palomas deberían ser definidas como tal, pero no se puede por la legislación. Entonces, nos presenta un desafío para su gestión, que después vamos a ver algunas alternativas, porque no es tan simple. Entonces, como para cerrar los tipos de plagas normales en la industria y su impacto, todas las plagas nos producen pérdidas económicas, ¿sí? Ese es el objeto final. Tanto por producir daño de edilicio, transmitir enfermedades, hacer pérdidas de producto y un daño a la marca. Dentro de estos 4 grandes ejes tenemos todos los impactos que nos producen las plagas en la industria. Y siempre se ve reflejado en una pérdida económica, indistintamente desde donde lo veamos. Si hay daño de edilicio, si hay enfermedades, si hay pérdidas de producto o si hay un daño en la marca. Sí o sí vamos a estar atados a que la presencia de plagas nos va a traer una pérdida económica. Incluso cuando nosotros hacemos una mala gestión o nos dedicamos solo al control de plagas, tenemos el gasto en ese control, indistintamente si llegamos o no a alguno de estos puntos. Pero si lo hacemos mal, también vamos a estar perdiendo dinero. Visto toda la parte esta de introducción, como rápidamente, porque me interesa, creo que lo más interesante de esto es ver cómo vamos a gestionar estas plagas, qué vamos a hacer en cada uno de los casos. Iniciamos a la gestión integral de plagas. Para iniciar la gestión integral de plagas, primero que tenemos que hacer es tener un diseño de edificios, maquinaria y materiales que sea lo más correcto posible. ¿Qué decimos con esto? Que no haya puntos muertos, que haya espacios para la limpieza, que no haya lugares donde sea difícil de acceder por nuestros colaboradores. Entonces, generen lugares oscuros o calientes, como le decimos,
donde sea fácil el anidamiento, donde no haya huecos en las paredes, no haya paredes rotas, donde no haya luces en las puertas, donde las ventanas tengan las telas mosquiteras, donde si es posible doble puerta, ¿sí? Esas serían las condiciones que uno tiene que tener cuando está diseñando un edificio o está analizando cómo está diseñado el edificio en el que está trabajando y necesita hacer algunas correcciones. Tenemos que pensar en todas estas situaciones. Sí, Leandro. Bien. También es muy importante qué materiales tenemos en nuestra planta, cómo están acopiados, cómo están preparados y cómo están acomodados dentro de nuestra planta o de nuestra industria o de nuestro comercio para evitar el ingreso o el anidamiento de las mismas, ¿no? Las prácticas de mantenimiento y exclusión del edificio, tenemos que tener presente cuáles son los puntos débiles que tenemos en nuestro edificio y hacer los mantenimientos que correspondan. Si hay un hueco, taparlo. Si se rompió una puerta, arreglarla. Si se salió un burlete, reponerlo. Si uno de los sistemas de aire no funciona, hacerlo arreglar. Bueno, si tenemos puertas con cierre automático que funcionen y que se cierren bien en cortos tiempos, todas esas cosas las tenemos que tener pensadas e investigadas para saber en qué situación estamos en nuestra planta o en nuestra industria. Siempre tener buenos consejos sobre buenas prácticas de limpieza, cómo hacemos la limpieza de todos los sectores, tenemos un programa implementado de POES o no, ¿qué incluye ese programa de POES? ¿Es solo equipamiento o también áreas aledañas? Los residuos, ¿dónde se acumulan? ¿En qué condiciones se mantiene limpia la zona? Todas esas condiciones hay que ir teniéndolas presentes. Realizar inspecciones y monitoreo para saber en qué situación se encuentra nuestra organización, ¿no? Estas inspecciones y monitoreo las puede hacer un tercero, por supuesto, pero si las hace un tercero nosotros tenemos que verificarlas. ¿Sí? Eso es el tema del último módulo, pero para que vayan pensando en esos temas. Nosotros, cuando hacemos inspección y monitoreo de la zona productiva y las zonas aledañas, dentro y fuera del perímetro de nuestra organización, siempre que sea factible, ¿no? Afuera del perímetro, muchas veces tenemos otro, en otro privado, entonces, bueno, por ahí no se puede hacer la parte externa de nuestro perímetro, pero hay que tenerlo presente porque si nosotros al lado de nuestra planta tenemos un monte donde es propicio el desarrollo de, de cuevas de roedores, o al lado tenemos una explotación que genera muchas moscas, como puede ser un criadero de cerdos, o un tambo, o un depósito de residuos. Hay que tenerlas presentes y hay que analizarlas y monitorearlas y saber de dónde van a venir cada uno de las plagas que tenemos que pueden ingresar a nuestra organización. ¿Cuáles son los métodos de control físico que tenemos establecidos en la planta? Si están o no, si están correctos y en funcionamiento. Hay que hacer a la hora de iniciar una gestión de plagas, tenerlas presentes todos estos puntos, ¿no? En qué condiciones están los controles físicos y si no hay, porque a lo mejor estamos iniciando y esto no existe, bueno, ¿dónde lo vamos a poner? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Y qué características van a tener? Si vamos a utilizar o no métodos de control químico, en dónde, cómo, con qué frecuencia, quiénes, cada cuánto, con qué producto químico, muchas preguntas nos tenemos que hacer cuando vamos a trabajar con productos químicos y cómo va a ser la gestión ambiental o el hábitat de nuestra organización para evitar el desarrollo de plagas
y si se puede hacer una gestión natural de las mismas. ¿Sí? Lo muy importante que tenemos que tener en cuenta es que la detección temprana de la actividad de las plagas es esencial para optimizar el impacto de las medidas de control correctivo. Una combinación de inspecciones regulares y monitoreo continuo proporciona información sobre la cual construir estrategias de control. De esta base se trata la gestión integral de plagas. Tener inspecciones con monitoreo continuo, y esta información nos va a permitir hacer estadística y saber cuáles van a ser nuestras estrategias de control. Rubén, ¿querés comentar algo? Bien. No, perdón, mi micrófono se activó. No, está bien, no hay problema. Dicho todo esto, vamos al punto por punto. Técnicas y equipos de inspección. Fíjense que nosotros tenemos que pensar, lo primero que tenemos que hacer es identificar cualquier cosa que pueda causar o permitir la contaminación de los alimentos por plagas, ¿no? Nosotros tenemos que ver dónde son los puntos débiles que puede tener nuestra línea de elaboración o nuestro establecimiento, nuestro servicio de comida, donde pueda haber algún punto donde una plaga pueda lograr una contaminación. Esto puede ser ingreso con productos que compramos, o sea, con, ay, no me sale la palabra, perdón, con insumos, ¿no? Insumos e ingredientes. ¿En qué condiciones vienen? Si están limpios o no. Hacemos una selección fuera del lugar y después ingresamos. Ingresa un pallet de madera con las bolsas apiladas, estrichadas y sucio, tal cual nos lo mandó el proveedor, o hacemos una separación, un acondicionamiento y después ingresa. Esas cosas son claves a la hora de hacer un control de plagas, perdón, una gestión de plagas. Después tenemos que pensar si tenemos, en el caso de algún extractor, ya sea de humos o de vapores, si están cerrados, porque piensen que la rata negra ingresa por el techo también. Entonces, si tenemos una salida de aire, por más que salga vapor, hay momentos que la planta no está funcionando, nuestra cocina no está funcionando y pasa a ser un lugar óptimo para el ingreso. Entonces tenemos que tener los filtros pertinentes o el sistema adecuado para cada uno de las salidas de aire que tengamos. Si hacemos ingreso de aire, cómo ingresa ese aire desde el exterior, si tenemos algún filtro de aire, algún equipamiento, alguna compuerta que nos permita o no el ingreso de plagas. Si tenemos ventilación natural, todas las ventanas tienen la rejilla sana, o sea, el mosquitero sano. Si no, hay que arreglarlo. Bueno, cada cuánto vamos a hacer esa revisión. Acá es fundamental ser lo más detallistas y lo más puntillosos posibles. Nosotros en nuestra recorrida de inspección en planta o en la cocina o el establecimiento que sea, tenemos que salir en búsqueda de todos los lugares, sobre todo los más comunes para el ingreso de plagas, que pueden ser ventanas o puertas para las moscas y los insectos, los resumideros para el ingreso de roedores y cucarachas, los techos para algunos roedores y aves. Entonces tenemos que tener presente todas las condiciones si tenemos puntos muertos para el desarrollo, para el anidamiento de aves y no. Acá donde tenemos que trabajar en donde puede ser capaz de ingresar una plaga. Luego, identificar las plagas. Perdón. Esto lo podemos hacer de dos maneras. Una, a través de los libros, ¿no? De la bibliografía, es una de las más fáciles para las plagas comunes, o sea, las que normalmente encontramos en nuestra explotación, en el tipo de industria que tenemos. Capaz nosotros en una industria de cacao vamos a encontrar ciertas plagas que en la industria láctea
no se encuentran y viceversa. Entonces uno tiene que tener esa información. Hay información bibliográfica, que eso ya lo vamos a ver mañana, donde podemos consultar ese tipo de documentación que viene asociada a la plaga típica de cada una de nuestras explotaciones. Y si no, hablar con algún especialista, con algún responsable de una empresa de plagas o de alguna universidad o colegio técnico que se dedique a esto y pueda conocer con exactitud cuáles son las plagas o qué tipo de plaga tenemos en nuestra industria de acuerdo a los hallazgos que hemos tenido, ¿no? Podemos utilizar información genérica o información histórica, ¿no? El libro de informe de control de plagas debe examinarse antes de comenzar la inspección. ¿Qué es el informe, los libros de informes de control de plagas que nos habla acá? Es la información que nosotros tenemos de los hallazgos que nos ha reportado, ya sea el servicio que tenemos contratado o nuestro sistema de control de plagas que ya tenemos implementado en la planta. Entonces, primero tenemos que utilizar esta información, ¿no? La tenemos que, lo tenemos que revisar y ver que esté funcionando o no, ¿no? Vamos a revisar toda esta información que tenemos, dónde están los hallazgos, de qué tipo de plaga estamos hablando, cómo es el cronograma, el plan de acción que tenemos definido y cuál fue el último informe que tenemos presente y hacer una revisión para ver si eso es cierto. Luego, tener en cuenta si hay avistamiento de plagas o quejas, entre comillas, ¿no? Todas las quejas del personal con respecto a la presencia de plagas y el personal que esté dedicado a la gestión de plagas o al control de plagas y todos los avistamientos que hayan hecho nuestros colaboradores, los tenemos que tener presentes. Los tenemos que investigar y ver si es cierto y dónde está, qué pasó, hacia dónde fue, hay que tenerlo bien, bien presente. Una inspección exhaustiva debe cubrir todo el sitio. Fíjense, todos los terrenos dentro del perímetro, todas las áreas dentro del edificio y cada sitio debe dividirse en áreas de bajo, intermedio y alto riesgo. Esto es fundamental como cuando hacemos un buen manual de POES donde definimos áreas críticas, áreas intermedias y áreas sin riesgo. Acá pasa lo mismo. ¿Y cuáles van a ser las áreas de alto riesgo? Por supuesto, que estén asociadas a la seguridad alimentaria, ¿no? Y las típicas son las comidas crudas y envasadas, ¿no? Y las de productos almacenados, almacenes de productos terminados y ratones, y áreas de preparación de alimentos de insectos voladores, ¿sí? Entonces, nos estamos asociando, cuando tenemos almacenamiento de comidas crudas y envasadas, ¿no? Son las plagas de productos almacenados, que son los insectos, ácaros, escarabajos, termitas, hormigas, ¿sí? Cascarudos, un montón de microorganismos, de insectos que vienen asociados a este tipo de almacenamiento. En el producto terminado nos puede pasar normalmente que haya ratones. Y en el área de preparación de alimentos, que fue que me salió eso, los insectos voladores. Son como los más comunes que podemos, las plagas más potenciales que podemos encontrar en estas zonas. El riesgo intermedio, donde existe riesgo de comprometer la seguridad, pero donde el producto no es un riesgo particularmente alto. ¿Sí? Entonces, podemos encontrar en un área donde tenemos un área de almacenamiento intermedio, donde está poco tiempo, puede ser un lugar de paso entre una zona limpia y una zona sucia,
ahí normalmente podemos decir que es una área de riesgo intermedio porque tenemos el contacto con el área sucia, donde tenemos alimentos, los insumos, los ingredientes, pero tenemos productos que ya están acondicionados. Entonces, el producto no es el que nos va a traer el riesgo, sino la zona donde se encuentra. Y las áreas de bajo riesgo, el producto es de bajo riesgo, supónganse, estamos hablando de insumos que vienen, que son líquidos que vienen envasados y acondicionados para que estén guardados en frío, tipo como los colorantes, saborizantes, enzimas y demás, y están en zonas donde la actividad de plaga es poco probable que haya, como puede ser una cámara de frío o una cámara de congelado también, donde las posibilidades de encontrar alguna plaga en la cámara propiamente dicha es muy difícil. Cuando salimos a buscar esta información en el sitio, podemos obtener la información desde dos áreas. Primero, información sobre las plagas. ¿Qué especies tenemos? ¿Dónde? ¿Qué cantidad? La extensión de la infestación. ¿Cuál es el riesgo por la seguridad alimentaria? ¿Cuáles son los métodos de control propuestos? Esta información nos va a dar un identikit del problema que tenemos presente, ¿no? De dónde estamos partiendo. Y por otro lado, todo lo que venga desde la instalación, las posibles rutas de ingreso, las recomendaciones de exclusión, los requisitos de higiene y limpieza, los procesos de almacenamiento y rotación de stock. Fundamental la rotación de stock. No podemos no trabajar con un FIFO, porque si no, lo que primero entró y es lo último en salir, vamos a tener problemas seguramente de anidamiento o de propagación de alguna plaga si es que estaba presente en ese insumo. Y nos habla de la evaluación de riesgo. A lo largo de todo este curso vamos a hablar muchas veces de la evaluación de riesgo y en la última clase, si llegamos bien, vamos a definir algunas consideraciones de esta evaluación de riesgo. Luego tenemos 4 fuentes de información más, que son el registro de avistamiento de plagas, la gestión del sitio y del personal, ¿sí? La evidencia encontrada en los detectores y la evidencia visible. Estas 4 fuentes de información tienen un valor incalculable a la hora de hacer la inspección para saber hacia dónde vamos con la gestión de plagas. ¿Por qué? Porque cada uno de estas fuentes de información tienen algunas particularidades que es lo que vamos a ver ahora en detalle. En primer lugar, el registro de avistamiento de plagas, normalmente histórico, ¿no? Es la información que hemos tenido desde todos los registros que tenemos previos, donde debería estar la información que hemos trabajado en la planta durante todo el tiempo que empezamos a realizar este ejercicio, este trabajo. Si no lo hemos hecho nunca, esta información no la tendría, ¿no? El avistamiento informado en la mayoría de los casos debería haber resultado en una llamada a abordar el problema. ¿Qué nos dice acá? Que nosotros, si tenemos algún tema muy particular del avistamiento, algo que nos llame mucho la atención, deberíamos haber abordado ese tema previamente. ¿Qué estamos diciendo con esto? Si encontramos, o sea, si nosotros no hicimos bien nuestra gestión, si nosotros no, o sea, o nuestro servicio contratado no hizo llamadas de atención cuando hubo algún problema o cuando algún indicador salió de lo esperado, esta información no nos va a servir mucho porque si hubo avistamiento, ¿no? En el momento de la inspección y no se hizo una llamada para abordar el problema, esto pasa a ser obsoleto, ¿no?
pero hay que tenerlo en cuenta, hay que ver, hay que investigar y ver qué tipos de avistamiento hubo, si es que lo hubo y qué información tenemos en la planta registrada, ¿no? Después, desde la gestión del sitio y el personal, ¿qué nos dice? Que cualquier información que nos diga el personal tiene que confirmarse sí o sí, o sea, tenemos que confirmarlo mediante una inspección. Los informes de terceros, fíjense acá dice, pueden no ser precisos, perdón, con respecto al tipo de plaga, números observados o escala de tiempo debido a los caprichos de la memoria humana. ¿Qué nos dice esto? Si una persona, un colaborador, viene y dice, che, encontramos presencia de plagas, inmediatamente se tiene que tomar acciones, o sea, se tienen que tomar las riendas del asunto. ¿Por qué? Porque si nuestro colaborador no lo avisa inmediatamente y espera que venga el servicio de plagas o espera que se haga el control, que sale la persona encargada de plagas a hacer el recorrido del monitoreo, de los atrapainsectos y la revisión que pueda hacer semanal o mensual o quincenal, dependiendo cómo esté estipulado, vamos a tener que recurrir a la memoria de nuestro colaborador. Entonces, por ahí nos dice que una rata o un roedor en general y no sabemos cuál es, o nos dice que fueron dos y a lo mejor eran cinco, a lo mejor uno solo, y nos dice que fue para un lado y a lo mejor fue para otro. Eh, entonces, esa información hay que confirmarla inmediatamente. Ni bien el personal nos da alarma de esta presencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que capacitar al personal para que cuando haya un avistamiento, nos tiene que avisar, indistintamente si está la persona de plagas o no, indistintamente si está el servicio de plagas o no, ¿a quién le va a avisar? Bueno, se definirá ser el supervisor, el responsable de turno, a su jefe inmediato, un compañero, al jefe de calidad, al dueño de la empresa, al chef, ¿a quién va a ser? Bueno, eso tiene que estar definido y eso tiene que ser eh, de conocimiento de todos los colaboradores que tenemos en nuestra planta. Todos tienen que saber que si ven alguna plaga presente, avisar, ¿no? Tienen que avisar inmediatamente y tendrá que tener un sistema de alarma de acuerdo a la zona en la que está esa plaga y qué tipo de plaga es. No es lo mismo que haya una mosca en la recepción de leche cruda que haya una mosca en el envasado de quesos. No es lo mismo que haya una cucaracha en el baño a que haya una cucaracha en la mesa de moldeo, ¿no? Por cada sector tiene que estar definido con su riesgo, tiene que estar definido con el peligro asociado que nos va a traer y tiene que estar definido y cada plaga tiene que tener definido también en qué lugares es más propenso que se encuentre, en qué lugares está totalmente, es una alarma generalizada y todo esto lo tenemos que tener lo más definido posible. Después de la evidencia encontrada en los detectores. Es una información valiosa de la actividad reciente, ¿no? de lo último que encontramos en las plagas. En la presunción de los detectores, o sea, la presunción es que siempre se actualizó en la última inspección y cualquier plaga encontrada habría surgido en el periodo intermedio, ¿no? Eso, si yo voy con el reporte de la última inspección, voy a controlar los detectores y hay una plaga o hay presencia de alguna plaga, se entiende que fue desde el tiempo donde se hizo la última inspección hasta hoy que estoy haciendo el control. Entonces, es muy bueno tener este dato porque nos permite acotar en el tiempo. Las trampas pegamentosas, las bandejas de captura de mosca eléctrica, estas bandejas de captura eléctricas de moscas, hablamos que son las trampas pegamentosas con UV, ¿no? No las que aniquilan el insecto, ¿no? No las que hacen
en electrocución, ¿no? Son las que atraen y la mosca se adhiere en una trampa pegamentosa que tiene el control. ¿Por qué no usamos más las que se usaban durante años en la industria, las que electrocutan el insecto? Porque esa electrocución generalmente hace un desparramo muy grande de los patógenos que trae esa mosca o ese insecto asociado. Entonces, en vez de solucionar, nos va a traer un problema mucho más grande, porque nos va a desparramar esos patógenos en un área que puede llegar hasta los 3 metros desde donde estaba el insectocutor. Entonces hay que, ya no se usan más, incluso en la industria láctea están prohibidos acá en Argentina por SENASA y ya son totalmente obsoletos. Las normativas internacionales ya no lo permiten. Depende después de la legislación de cada lugar si está aprobado o no, pero si nosotros queremos, por ejemplo, exportar a Estados Unidos, están prohibidas. Las industrias en Argentina que no están dentro del ámbito de SENASA, que son un montón, ¿no? SENASA se encarga de carnes, vegetales y lácteos y miel, perdón, me olvidé de las miel. Son esos 4 rubros. Entonces, si uno tiene una elaboración que no está dentro de esos 4 rubros, SENASA no participa. Entonces, si SENASA no participa, no están prohibidas los insectocutores, ¿sí? Es así la ley acá en Argentina. Entonces hay un montón de industrias alimenticias que, por ejemplo, caramelos, golosinas, alfajores, barritas de cereales, cereales del desayuno, café, chocolates. Todas estas industrias pueden seguir utilizando los insectocutores porque ANMAT, perdón, el INAL, que es quien regula estas, no lo prohibió. Si bien no es aconsejado, se puede utilizar. Si nosotros ya empezamos a trabajar con alguna normativa internacional como ISO 22, FCC, alguna de la Global Food Safety Initiative, cualquiera no lo recomienda, ¿no? Dentro como prerequisito ya no se recomienda este tipo de trampas para insectos. Las trampas con feromona tienen una ventaja, como dice acá, que están activas las 24 horas. Entonces tenés, durante 24 horas de todo el tiempo, tenés el control constante. Hay otros métodos de control, por ejemplo, una trampa roedor, que yo hago el control hoy, que es miércoles, vuelvo el miércoles que viene y a lo mejor hay un atrapamiento, ¿no? ¿En qué momento fue? Fue en esta semana. Pero una vez que lo atrapó, no me atrapó más a ninguno, porque se cerró la trampa y queda ahí. ¿Sí? Las trampas mecánicas, que es cuando ingresa el roedor y como hace una presión en el piso, se cierran las 2 puertas y no puede salir. A lo mejor fue inmediatamente después de la inspección que hice hoy, o puede haber sido 2 minutos antes de que vaya a ver esa trampa. Entonces, por ahí nos genera la duda de saber cuándo fue este atrapamiento y en qué condiciones, y si había más. Entonces hay que salir a buscar, hay que salir a hacer algunas acciones para poder descartar una presencia mayor de esta plaga. Que no pasa con las trampas de feromonas o las UV, que están prendidas las 24 horas durante todo el tiempo. Entonces vas acumulando plagas durante toda la semana, durante los 3 días o el tiempo que sea que hayamos hecho la última inspección ahora. Por último, tenemos la evidencia visible, que un inspector, fíjense lo que nos dice acá, un inspector experimentado tiene el conocimiento del comportamiento de las plagas y la biología para encontrar e identificar la fuente de infestación. Una inspección física también permite una evaluación de riesgos en cualquier tratamiento propuesto para llevarse a cabo, además de cumplir con una función de control de calidad en el programa de gestión de plagas. ¿Qué nos está diciendo esto? Que si nosotros
hacemos una buena inspección física con alguien que conozca de plagas, nos permite entender varias cosas de nuestro programa, de nuestra gestión integrada de plagas, en base a los hallazgos que hayamos tenido. Por ejemplo, si aparece una rata negra en una trapa de roedor de una cámara en el piso, hay que ir a investigar el techo de esa cámara o de los pasillos que se acceden a esa o por dónde ingresa toda la cañería del equipo de frío, que son los lugares donde nos vamos a encontrar a la rata negra. Por el contrario, si fuese una rata noruega, habría que investigar si están todos sellados los pisos, si en alguno de los pallets no hay un nido o ingresó desde una puerta mal cerrada. Entonces, esa gestión de un experto técnico sobre el control de plagas nos va a permitir tomar acciones para saber hacia dónde vamos a investigar el hallazgo que tengamos, ¿no? Entonces, toda esta información, estas 4 fuentes de información son por sí solas insuficientes, pero tenemos que tenerlas en cuenta a todas para hacer un buen relevamiento, un buen análisis de lo que está sucediendo en nuestra planta hoy, en base a lo histórico, en base a lo que nos hace nuestro servicio tercero o hacemos nosotros propios en la planta, y poder hacer luego de todo este análisis, poder empezar a trabajar de la gestión, de decir, qué hallazgos tenemos, en qué situación se encuentra nuestra planta y cómo vamos a accionar en cada uno de los casos para tener la menor cantidad posible de plagas, o el objetivo siempre es plaga cero dentro de nuestra planta, ¿no? Una vez que hicimos todo este análisis, todo este relevamiento, ¿hacia dónde vamos a ir? ¿Cuál es el lugar que sigue para continuar en esta gestión de plagas? ¿Qué creen ustedes? Nosotros tenemos toda la información, todo el análisis, perdón, el análisis no, tenemos todos los datos, toda la información de nuestra planta, de la situación actual, de cómo están nuestros equipos, nuestros accesos, nuestra estructura edilicia. Tenemos los registros en base a lo que se ha encontrado o no, la evidencia de los avistamientos, los informes del personal y de nuestro servicio de plagas o de nuestro responsable de plagas. Toda esta información, ¿cuál es el paso que sigue? El desarrollo del plano. ¿Por qué vamos al plano ahora? Porque si nosotros sabemos dónde tenemos los hallazgos, o cuáles fueron los hallazgos, y dónde tenemos problemas edilicios, o dónde tenemos problemas de equipamiento, o cuáles son los tipos de plagas y cuáles son los tipos de plaga que tenemos presentes en nuestra planta, lo tenemos que ir a volcar a nuestro plano. ¿Por qué lo tenemos que ir a volcar a nuestro plano? Porque de esta manera nosotros vamos a poder identificar fácilmente cuáles son nuestras zonas de mayor riesgo, menor riesgo y mínimo riesgo. Y para cada una de las plagas tenemos distintas zonas, ¿no? Entonces, este es el trabajo que sigue para ir definiendo cómo vamos a gestionar toda nuestra organización en base a toda la inspección que hemos realizado y toda la recopilación de información. Si han trabajado con un HACCP, lo que nosotros siempre hacemos en el HACCP es una descripción del producto, una descripción exhaustiva del producto, ¿no? Entonces, una vez que hacemos eso, que es lo que hicimos ahora, una descripción de la situación actual de nuestra planta, nos vamos al diagrama de flujo, ¿no? Y acá hacemos lo mismo, nos vamos al diagrama de flujo, nos vamos a nuestro plano para ver cómo vamos a ejecutar
de aquí en más todas las acciones que tenemos que tomar y cuáles son las zonas de peligro, de riesgo, qué plagas tenemos en nuestra planta y por dónde ingresan, porque en base a los hallazgos de nuestros cebaderos, en nuestros atraparroedores, en el avistamiento del personal, a lo mejor nos encontramos que esta zona, ¿sí?, es propensa para el desarrollo para la aparición de roedores. Después podemos decir, esta zona hemos encontrado moscas e insectos, y esta es nuestra zona crítica de moscas, ¿no? Entonces, toda esa información nos va a permitir plasmar en nuestro plano, en el plano que ya está, donde están ubicadas todos los cebaderos, las cortinas, las trampas, los atraparroedores. Nosotros ya no tenemos a eso. Si no lo tenemos, lo vamos a tener que hacer a partir de este momento en base a los hallazgos. Si ya lo tenemos, nos vamos al plano y decimos, bueno, acá tenemos muchas moscas. ¿Y tenemos atrapa insectos? Sí, tenemos uno. ¿Es suficiente? No. Bueno, capaz que tenemos que poner uno acá. Sí, Rubén. Una consulta. Sí, Este es un tipo de clasificación de acuerdo a los históricos que nosotros tenemos de planta. Anteriormente sí. nos habías mencionado otra clasificación eh, de acuerdo al nivel de riesgo en la planta, con los alimentos, contacto con los alimentos. ¿Cómo podría yo cruzar estos dos criterios para tener un plano general? Bien, excelente pregunta, Rubén. Nosotros cuando vamos a definir, en este punto vamos a definir en base a lo que buscamos en la bibliografía o lo que encontramos en la investigación previa, de decir, bueno, nuestros insumos tienen características de traer estas plagas, de acuerdo a las condiciones de almacenamiento, podemos tener estas otras. Acá tenemos producto desnudo, acá tenemos producto envasado y demás. En base a toda esa información, lo vamos a exponer también en este plano, ¿sí? Entonces nosotros vamos a hacer lo siguiente. Supónganse, no tengo el otro plano a mano porque lo tengo en la otra computadora, por eso no se los puedo traer, pero ya está para la presentación de mañana. Vamos a suponer que esto es la zona de producción, ¿no? Esta zona es de alto riesgo para aparición de cualquier plaga, indistintamente cual sea. Acá tenemos producto desnudo, tenemos producto en proceso, tenemos la transformación propiamente dicha, ¿no? Entonces, esta zona va a ser de alto riesgo. Y si nosotros sumamos que en esta zona tenemos presencia de moscas, acá, entonces, esta zona se transforma en crítica. Y vamos a ir superponiendo en capas. Es decir, bueno, en base a la bibliografía, estas son las zonas más críticas, estas son las de mediana criticidad y estas son de baja criticidad. Y en base a lo que nosotros encontramos, puede que la zona de baja criticidad, según la bibliografía, porque hay producto envasado, cámara de frío, no hay contacto, no hay puertas que tengan contacto al exterior, no hay ventanas, no hay ingreso de aire del exterior, no hay ingresos de servicio, es una cámara ciega, pero hemos encontrado un montón de veces roedores. Entonces ahí se nos van a superponer dos acciones. Una, que tenemos una gran cantidad de roedores en una zona donde no debería haber. Entonces ahí es donde vamos a tener que enfocar los esfuerzos y decir, bueno, esta se transforma en nuestra acción crítica, pensando en un análisis de peligro y riesgo, de decir, acá tenemos que trabajar muy fuertemente para eliminar, porque en esta zona que era de baja criticidad, donde no debería haber plagas o no nos van a traer algún problema en el producto, tenemos mucha cantidad. Indistintamente, o sea, no nos va a traer problema en el producto porque el producto está envasado, está en condiciones y demás, pero nos va a traer otro tipo de problemas que pueden ser edilicio, el transporte de materias sucias a un lugar donde el producto, donde
donde esté envasado, pero después podemos trasladar restos de heces, restos de las plagas en sí, a la parte exterior del envase, que después cuando lo vayamos a utilizar contaminemos lo que tenemos adentro. Vamos a tener que superponer los planos, o sea, los conceptos para hacer un plano de trabajo integral. Es decir, esta zona es de bajo riesgo. Bien, es una zona de bajo riesgo, pero tenemos presencia de moscas o presencia de cucarachas. Bien, entonces vamos a trabajar con esas cucarachas, las vamos a accionar y vamos a encontrar en base a todo nuestro histórico y en base a lo que nos dice la bibliografía, tomar acciones para eliminar esas cucarachas. Y luego, ya teniendo el problema resuelto, ¿no? De acá a 3 días, 5 días, una semana, volveremos a revisar a ver si están funcionando nuestras acciones, todas las medidas que tomamos de contención y demás. Encontramos el nido, bueno, todas las acciones que genera la presencia de una plaga, vamos a volver a decir, bueno, esta zona ya está curada, ya tomamos las acciones que teníamos que tomar, eliminamos la presencia de la plaga, que no debería haber estado acá según la bibliografía y según el tipo de producto. Entonces, solucionamos ese problema, vamos a monitorear más tranquilamente. Si bien sabemos que tuvimos un grave problema, lo controlamos, lo registramos, verificamos y bajamos los recursos sobre esa zona y nos vamos a una zona más de mayor peligro, ¿no? Esa sería la idea, ir sumando los conceptos para trabajar de manera integral, es decir, tenemos zonas de alto riesgo con poca prevalencia de plagas y las zonas de bajo riesgo con alta prevalencia de plagas, tomamos acciones y después bajamos la guardia, entre comillas, ¿no? A eso, a eso vamos a apuntar a lo largo de mañana, sobre todo, de cuáles son las acciones que vamos a ir tomando en base a los hallazgos y a las definiciones que hemos tenido en este análisis previo.